Que contás de la OTAN es algo que creo que no se ha tenido en cuenta y que lo han denunciado muchísimos intelectuales y estrategas estadounidenses, que era un error expandir la OTAN tan hacia el este, porque lo que para Estados Unidos es una cuestión de hegemonía, que es decir, es mantener a Europa bajo su control y que la seguridad de Europa dependa de Estados Unidos, para Rusia es una cuestión de supervivencia. Yo siempre hago este paralelismo. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría Estados Unidos si China decide, si México decidiera que China instale 10 bases militares en su frontera? O lo que pasó en la crisis de los misiles, por ejemplo. O sea, a nadie se le ocurre algo, algo semejante porque sabemos cuál sería la consecuencia en este caso para México. Yo creo que en este sentido Ucrania simplemente se ha dejado llevar por esta narrativa, le prometieron que entrando a la OTAN iba a estar protegida, que iba a recibir inversiones, que iba a recibir armamento, que iba a ser una especie de paraíso, y lo único que terminó logrando es, y que probablemente va a terminar sucediendo, es la destrucción de su país y la mitad de este anexada a Rusia. En vez de seguir un camino similar al de Finlandia, que se dio cuenta que en un escenario, estando al lado de una potencia tan grande como Rusia y teniendo a la OTAN del otro lado, la postura más inteligente era la neutralidad. Yo creo que se ha fogoneado a Ucrania para que se sume al bando de la OTAN, y las consecuencias, creo, previsible era esa, es decir, Rusia no iba a permitir tener misiles estadounidenses a 5 minutos de Moscú, cosa que Putin viene advirtiendo desde hace 10 años, no se lo ha querido escuchar. Incluso Henry Kissinger, que es como una especie de referente mundial del orden global actual, viene advirtiendo que desde hace muchísimos años que el ingreso de Ucrania en la OTAN sería un desastre y que traería como resultado la destrucción de Ucrania. Yo creo que Putin, luego de haber tomado la decisión de intervenir en el país, no creo que se conforme simplemente con la independencia de Donetsk y Lugansk, que son las regiones del Donbass, que son las regiones separatistas del este, y con el reconocimiento de Crimea. Creo que en la actual condición del conflicto, más las sanciones económicas, no creo que se conforme con menos que anexionar por lo menos la parte este del país y crear, algunos hablan de Novorossia, ¿sí? O Nueva Rusia, que cree como una especie de estado títere, así como lo es Bielorrusia, y que el oeste de Ucrania, lo que quede de Ucrania, sea una región neutral. ¿Sí? Eh, Esto plantea, digamos, una serie de debates que realmente el, el mundo liberal, occidental, universalista de los derechos humanos, que obviamente no hay derechos humanos en Medio Oriente, no hay derechos humanos en África y por eso nada de eso sale en medios, nada de las acciones violentas de Estados Unidos llevando la democracia al resto del mundo aparece en medios, pero sí aparece, como se ha dicho, cuando están matando a personas blancas, ¿no? Pero cuando están matando a cualquier otro tipo de personas, eso no aparece en medios. Es que tira por el suelo, digamos, mucho del imaginario liberal en el sentido del hombre cosmopolita, del universalismo de los derechos humanos, de la ilustración, del diálogo, de la economía, porque realmente hoy hablamos de una variante geopolítica que se mueve alrededor de los intereses, se mueve alrededor de la seguridad, y es que además, si tú creas un Estado liberal, a esta gente la invaden mañana y se acabó. Esa es la realidad, porque no están pensando en términos de potencias, en términos como China, que tiene un plan a 100, a 200 años, Rusia igual, Estados Unidos igual. Te lo digo, cuando se negocian tratados de libre comercio con Estados Unidos, en el caso de Colombia, esos son acuerdos donde lo ancho es para ellos y lo angosto es para nosotros. Esto como dato curioso, porque hoy los acuerdos que está realizando Argentina con China, al parecer, son de ganar-ganar, al menos en cuestión tecnológica, en cuestión de permitir que Argentina aprenda de lo que saben los chinos, eso se le niega a Colombia. Y así estamos todos los países porque mucha gente no entiende que nosotros estamos sometidos a Estados Unidos, que es la realidad, que es la potencia de esta región. Sin duda. ¿Ibas a mencionar algo? Y lo que también me causa gracia es cómo por ahí Estados Unidos y demás, y también en los medios de comunicación se pone el grito en el cielo si, por ejemplo, Argentina ingresa en la ruta de la seda o recibe inversiones de este estilo,
pero nada se dice de que tanto Estados Unidos como los países europeos sí comercian con China. Es decir, ellos quieren alejar la influencia china en cierta forma de América Latina, y eso es entendible, pero al mismo tiempo ellos no rechazan esa influencia, no rechazan el comercio con China, y también pasa lo mismo con Venezuela. Es decir, Estados Unidos intentó crear con el Grupo de Lima una especie de contención a Maduro, pero jamás dejó de comprarle petróleo. Es decir, no iba a renunciar a una fuente de energía tan barata y accesible como el petróleo venezolano. Es decir, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No, efectivamente, ambos ejemplos que das, por un lado, ¿qué pasaría con Estados Unidos si en México tuviera bases militares rusas o chinas? No le va a gustar. Si ni siquiera cuando en la época de la crisis de los misiles con Cuba ya estaba dispuesto a ir a una guerra por eso, imaginemos un área como México, o peor, pensemos en que América Latina cae en una especie de socialismo del siglo XXI, La porque patria ya grande, la el patria sueño de... grande, la patria de Bolívar, porque es posible, Colombia puede caer ahorita el 19, el 29 de mayo o en primera vuelta, 19 de junio, segunda vuelta, puede ganar Petro. Y en Brasil en octubre puede ganar Lula. Y cuando tú miras esto, todas las regiones de izquierda y pueden crear un frente, pero es que incluso hay algunas reflexiones que también podrían plantear, ¿no es el momento para que nuestra región, los hispanohablantes, hagan un frente también? Es decir, un frente de comercio, un frente político, de gobernanza, en fin. Eso te lo dejo ahí, pero hay algunas ideas de que esto pueda ser también una manera para frenar esa avanzada de grandes imperios. Finalmente, al parecer a nosotros se nos olvidó que este es un mundo donde hay intereses, donde hay imperios y donde hay potencias que quieren territorios. Eso parece raro, parece de otros tiempos, pero siempre ha estado acá, nunca ha desaparecido, siempre ha estado acá. Entonces, eso por un lado, el ejemplo que haces es excelente. Por el otro, igual, Estados Unidos sanciona a Venezuela, pero le compra a Venezuela. Alemania sanciona a Rusia, pero le compra a Rusia, porque desde los años 90, por allí, por estos años, perdieron su independencia, su soberanía energética, desactivaron todas sus plantas nucleares, que son la energía más limpia de todas, la energía más limpia y lo peor, la más segura, pero que goza efectivamente de mala fama. Sin duda. Debería pensarse de este lado también la utilización de energía nuclear, porque si tú no tienes un territorio donde hay terremotos, puedes usar esta energía. Entonces, perdieron soberanía energética, dependen de los rusos y Trump les decía, yo los tengo que proteger de Rusia, pero ustedes le enriquecen a los rusos. Y es curioso porque en las sanciones no incluyen en las sanciones el tema del gas, pero al mismo tiempo Estados Unidos dice, les voy a ofrecer a ustedes el gas y les voy a ofrecer a ustedes el petróleo, porque tú hablabas fundamental de la zona de influencia y de que a Estados Unidos le conviene ser el que negocia con los europeos porque les está quitando campo Rusia. Sin duda. Bueno.